Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Disculpen que no se lo subí anoche. He tratado de grabar tantas veces este video y ha salido tan feo que bueno, vamos a hacer el último intento a ver qué pasa. Bueno, como la última vez hace bastante que no nos vemos o cuando nos hemos visto también hemos hablado de otras cosas, vamos a seguir con lo que es, digamos, la gestión de producción o la administración de la producción o la gestión de la producción, ¿sí? Bueno, en la clase de hoy vamos a seguir con las etapas de la producción. En realidad el proceso productivo de una empresa se la puede dividir para una mejor comprensión en tres procesos principales que ya los tienen que haber escuchado, ¿sí?, en otro momento, que son el planeamiento, la gestión y el control, ¿sí? En la práctica estas cosas se dan en simultáneo. ¿Qué significa? Que hay todo un ciclo que se va haciendo, no es que se hace primero una cosa. Esto en producción es como si hiciera este ciclo, ¿sí? Continuo. Se planea, se gestiona, se controla. Bien, el planeamiento, teniendo en cuenta la teoría y la clase, si la pudieron leer, dice que es la etapa previa a la producción propiamente dicha. Cuando hablamos de producción significa que estamos hablando del producto terminado, ¿sí? Bien. Es el primer paso y en él el gerente o los responsables del área, ¿sí?, deben determinar el número de unidades de producción para el periodo a planificar. ¿Qué significa esto? Nosotros necesitamos saber qué cantidad de unidades necesitamos producir, ¿sí? O sea, nosotros hablando hipotéticamente que fuéramos los gerentes o los responsables de la producción. Debe hacerlo para que los planes se puedan cumplir y además para que esto suceda con la mejor calidad y el menor costo posible. ¿Por qué se habla de planificar y con estas cosas? Porque tampoco uno puede planificar de menos y que le falte mercadería, como tampoco planificar de más y que eso le genere un costo mucho mayor, ¿sí? Bien. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, se los voy a leer y lo vamos a ir explicando como hacemos siempre. La planificación de la producción de servicios de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires debe realizar teniendo en cuenta la demanda de los usuarios. Bien, ¿qué significa esto? Para planificar eso, lo que tienen que tener en cuenta es la cantidad de usuarios que normalmente usan esa línea de subterráneos, ¿sí? Así es que se diseña el circuito respondiendo a la cantidad de usuarios que circulan diariamente y teniendo en cuenta cuáles son los días y horarios pico. ¿Para qué es esto? Porque no van a poner determinada cantidad de vagones, ¿sí?, con la frecuencia, con mucha frecuencia, si no es un horario donde circule mayor cantidad de gente. Disculpen que de fondo tengo el ruido del perro. Bueno, ¿sí? O sea, tienen que, siempre que se planifique se tiene que tener en cuenta la demanda, ¿sí? En este caso, obviamente, de los usuarios que van a tomar la línea de subterráneos. Esto determina la frecuencia y la cantidad de vagones que se utilizan en ese proceso, la forma en que las unidades entran y salen al servicio coordinadamente, la necesidad de vagones que serían necesarios en cada turno, los recursos humanos y materiales, ¿sí?, significando el personal que tiene que estar dispuesto para eso. Por ejemplo, también cuando hablamos de materiales sería la energía, ¿sí? Así es que se diseña el circuito respondiendo a la cantidad de usuarios que circula diariamente y teniendo en cuenta, perdón, acá leí, se me fue el renglón. Esto determina la frecuencia y la cantidad de vagones que se utilizan en el proceso, la forma en que las unidades entran y salen del servicio coordinadamente, la necesidad de vagones que serían necesarios en cada turno, ¿sí?, el personal, o sea, los recursos humanos y los materiales. En este caso podríamos hablar de la energía. Ustedes saben que cuando hay corte de energía, los subtes no funcionan. Que deberán estar disponibles en el momento necesario y el diseño tecnológico que permita cumplir con los requisitos de la operación, anticipar problemas que se puedan producir y diseñar mecanismos aptos para resolver los problemas en menor tiempo y costo. Siempre que se habla de solucionar problemas en tiempo y costo, estamos hablando que no haya un derroche de recursos, ¿sí? Si se hace de más, si se hace de menos, eso significa que se genera, ¿sí?, un desperdicio de dinero o una pérdida de dinero. Entonces, cuando uno se planifica, tiene que sentarse a ver y a leer muy bien cuál es el circuito que necesita, cuáles son las demandas que los usuarios esperan de esa producción,
¿sí? O de esos productos que nosotros somos los encargados de producir. Bien, el proceso de planeamiento incluye determinados puntos que son necesarios para que ustedes los tengan en cuenta. El diseño de la producción para alcanzar el resultado, producto o servicio. Primero saber qué es lo que vamos a producir, ¿sí? Puede ser un resultado, ¿sí? Que es determinada cantidad de unidades, un producto, ¿sí? Final también, o un servicio, que no necesariamente tiene que ser un producto, ¿sí? Bien, la definición de las materias primas necesarias. Nosotros tenemos que tener claro qué cantidad de materias primas necesitamos para producir determinada cantidad de productos, ¿sí? La selección de los bienes muebles y eventualmente, y si es necesario, se utiliza un inmueble que serán afectados para esa producción, ¿sí? La definición de la secuencia de los pasos que seguirá la producción desde el principio y hasta el final, estableciendo el procedimiento más eficiente, o sea, ni sobrecargar cosas ni quitar cosas que nos demanden después más tiempo para la elaboración del producto, ¿sí? Bien. El diseño de la disposición física de la planta para optimizar tiempos y procesos, ¿sí? Porque uno tiene que tener en cuenta en dónde se va a llevar a cabo la producción. No se puede llegar, bueno, listo, en este rincón hacemos la producción, ¿no? Se tienen que considerar algunos aspectos. La determinación de cuáles serán los puntos de control del proceso y de los resultados, a los efectos de efectuar las correcciones a tiempo y mantener el máximo de la calidad. ¿A qué se refiere esto? Cuando uno elabora determinados productos, y eso está muy bueno si pudiéramos ir a Toyota. En el caso, por ejemplo, de una textil, y por ahí lo podemos hablar con Cruz, que ella puede estar un poco más empapada en el tema. Si tiene determinada cantidad de prendas, para evitar que después que termine la prenda se dé cuenta que está torcido, que está mal cortado, que está... Bueno, ¿en dónde es que se revisa, digamos, para continuar con ese proceso? ¿Sí? Bien, espero que los perros no perjudiquen el videíto. Bien. Y el entrenamiento del personal. ¿Por qué el entrenamiento del personal? Porque esto tiene que ver con la practicidad que tiene el personal para llevar adelante esa producción, ¿sí? O mandarlo a capacitar o enseñarle o el tiempo necesario para no perder tiempo en producción, que esto nos genera mucho gasto, ¿sí? O una pérdida de dinero a la larga. Bien, todos los puntos citados anteriormente configuran parte de la planificación de la producción, de la operación a producir o de la producción, de la cantidad de insumos y de las compras que sean necesarias para el aprovechamiento de la fábrica y de las necesidades del personal para cumplir con la programación, por supuesto, ¿cierto? No vamos a tener 20 horas una persona trabajando para cumplir con nuestra producción. Esto es en tanto para una operación fabril o para una realización de un servicio. Significa que todos estos aspectos hay que tenerlos siempre en cuenta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del aprovechamiento de la fábrica y de las necesidades del personal, cuando les dije yo que no vamos a tener un personal 20 horas trabajando, a veces puede ser que uno no llegue con determinado pedido y tenga que recurrir a horas extras, pero obviamente que deberían ser pagas, ¿sí? Bueno, esto es a grandes rasgos un poco del punto de partida, digamos, de la planificación, ¿sí? Bueno, después tenemos un presupuesto de producción dentro de esta planificación. Cuando nosotros hablamos de presupuesto tenemos en cuenta algunos gastos o algunos costos que vamos a tener en la elaboración de ese producto, ¿sí? Porque después vamos a tener que calcularle la rentabilidad sobre todos esos costos que tenemos. Supongo e imagino que ya deben estar viendo algo de esto. Cuando hablamos de presupuesto de producción, tiene que ver con todo el proceso de planificación inicialmente se inicia en unidades, ¿sí? Comienzan a hacerse por unidades. Posteriormente, se vuelca en un presupuesto de producción, que es la valoración de las unidades a producir en función de los costos que se determinen. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto es el dinero que vamos a utilizar nosotros o vamos a necesitar, ¿sí? Para producir determinada cantidad de unidades? El proceso de llevar las unidades de producción a unidades de valorización, ¿sí? De un valor,
en pesos se denomina presupuestación. O sea, es cuando ustedes hacen un presupuesto o piden un presupuesto cuando van a comprar algo. Bueno, acá es lo mismo. Nosotros tenemos que presupuestar las materias primas o los elementos que vamos a necesitar o los gastos que vamos a tener, ¿sí? El dinero que tenemos que utilizar para producir determinada cantidad de unidades. Bien. El punto de partida del diseño del sistema presupuestario se inicia en la estimación de las ventas. Nosotros tenemos que calcular qué posibles ventas vamos a tener para calcular luego qué cantidad posible de unidades vamos a ofrecer. ¿Sí? En base a esas posibles unidades que vamos a ofrecer, vamos a tener que calcular los costos sobre esas unidades que vamos a producir. Entonces, como dijimos, el punto de partida del diseño del sistema presupuestario se inicia en la estimación de ventas y de allí surgirán la necesidad de las áreas de producción. Producción desarrolla una programación detallada de lo requerido en el área comercial. O sea, ¿qué significa esto? Que el área comercial le va a decir, necesito que produzcan tanta cantidad de unidades de este producto. ¿Sí? Bien. En unidades o servicios, calculando cuáles serán los insumos necesarios para producir los niveles de stock necesarios para que no haya paradas ni sobrestock en el depósito, las compras necesarias y las frecuencias. Es importante tener en cuenta que para ciertas compras los proveedores pueden estar muy distantes, por lo que la planificación tiene que cubrir los plazos de demora en la elaboración de los productos en los tiempos de transporte. ¿Qué significa esto, chicos? Que nosotros tenemos que tener en cuenta al producir o el momento de hacer, digamos, de las unidades que tenemos para ofrecer, no podemos hacer de más ni podemos hacer de menos. ¿Por qué? No podemos hacer de menos porque si nosotros sabemos que vamos a tener mucha venta de determinadas unidades, si hacemos de menos nos vamos a perder de vender. Y también que nosotros produzcamos muchas más unidades de las que estimamos vender, significa que depende si tienen vencimiento o no, si se vuelven obsoletas, si pasan de moda. Entonces eso también nos puede generar, ¿sí?, algún tipo de pérdida de dinero. Bien. Cuando habla sobre tener en cuenta, en el caso de que no tengamos proveedores que los tengamos cerca, en los cuales podamos disponer cuando nos falte la mercadería, implica que al momento de hacer la compra vamos a tener que ver más allá el tiempo de demora que tenemos, que el transporte vuelva a traernos los insumos que necesitamos. Porque si no tenemos los insumos, ¿sí?, ¿qué estaría pasando? No podemos elaborar las unidades, ¿sí?, o las que tenemos estimadas producir. Bien. Por lo tanto, el presupuesto de producción a la vez es un disparador del presupuesto de compras de insumos y repuestos y productos intermedios, del presupuesto de compra de bienes de uso, como las maquinarias, etcétera, lo que a su vez generan acciones en las áreas respectivas y fundamentalmente de los pagos y a los proveedores. ¿Qué significa? Que todos estos circuitos están entrelazados, chicas. ¿Sí? Por eso tiene que haber toda una relación. Si Dios quiere y podemos ir a Toyota, lo van a poder ver en la practicidad y en la imagen, es sumamente claro y nos queda clarísimo todo esto. Pero todo tiene que ver con todo, desde lo que se planifica, la cantidad de unidades que van a salir, en el caso de que haya algún problema, alguna situación de defecto, ¿sí? Bueno, esto lo que tiene que ver se hace un presupuesto de ventas que está relacionado con el presupuesto de producción y con el presupuesto de compras. ¿Sí? Nosotros debemos comprar, ¿sí?, para producir y después obtener las ventas. ¿Sí? Bueno, lo voy a cortar acá porque si no se va a hacer muy larguito y esto fue solamente planificación. Ahora vamos con el próximo tema.